vamos a hablar acerca de los secretos familiares y cómo impactan en las futuras generaciones. Hay muchos temas que en la memoria ancestral, en el inconsciente familiar, son vistos como un peligro, que en el presente no lo entendemos. Por ejemplo, que una persona sea gay, que una persona tenga un hijo soltera, que un hijo no sea reconocido. Nos parecen cosas que ya no son relevantes porque como sociedad hemos avanzado y todavía, si bien hay algunos prejuicios, lo legal, tenemos todos más o menos el mismo valor, el mismo estatus. Sin embargo, en la antigüedad, pensemos 3, 4 generaciones atrás y hacia atrás incluso, había muchas situaciones que nos ponían en riesgo, que ponían en riesgo el buen nombre de nuestra familia, de nuestro clan, que nos ponían como en el ojo, ¿cierto?, de las autoridades, de la iglesia, de la policía, de quien fuera. Y estos temas tienen que ver de repente con la sexualidad, con temas ideológicos, con tomar un camino distinto, con como llevar desgracia al nombre de la familia. Entonces, los sistemas familiares tienen como objetivo inicial la sobrevivencia. ¿Ya? Siempre tenemos esta conversación y yo siempre les digo, la meta del sistema familiar no es ser feliz, ni realizarse, ni ser pleno. Esa es una meta individual que tenemos que como defender hasta el final. Pero la meta, sí, en el inconsciente, es que esta familia no se extinga, que este nombre vaya pasando de generación en generación y sea lo que sea que tengamos que hacer. Si tenemos que mentir, robar, guardar secretos, lo vamos a hacer por la familia. ¿Cierto? Se cuida como la comunidad, la integridad del clan, pensando que la familia es el lugar donde hay protección, donde hay pertenencia, donde hay buen nombre, donde nos enfrentamos a la sociedad desde soy hija de, soy esposa de, soy madre de, vengo de allá, ¿no? Como que es un punto de referencia, no estás solo frente al mundo, sino que hay una familia que te ampara o que te reconoce como parte. Sin embargo, esta pertenencia tiene un costo, porque para pertenecer muchas veces vas a tener que dejar fuera ciertos aspectos de como de tu esencia o de tu interior, para que en lo público parezca como que somos, no sé, pues, como que proyectamos una imagen y puede que en el fondo no seamos eso. Pasa mucho con la sexualidad, que antiguamente las personas, no sé, pues se casaban súper conscientes de que no tenían, por ejemplo, un gusto por las mujeres o un gusto por los hombres, y terminaban construyendo familias a veces como de mutuo acuerdo, ¿no? Lo que se conoce como matrimonio lavanda, por ejemplo, que donde dos personas se ponen de acuerdo porque en el fondo es como, mira, la sociedad nos exige que estemos casados, que tengamos hijos, yo entiendo que a ti te gustan, no sé, los hombres, yo entiendo que a ti te gustan las mujeres, nos vamos a dar esas libertades como en lo privado, pero en lo público vamos a figurar como una familia así como tradicional. Eso tiene un costo, porque hay una incoherencia. Si hay una discrepancia entre lo que yo muestro en público y lo que yo muestro en privado, hay un conflicto, que eso va a pasar la cuenta en futuras generaciones que van a tener miedo, que van a negar su esencia, que no van a reconocer esta verdad interior por miedo a que la sociedad los rechace, a que la familia los excluya. Entonces, estos miedos son reales. Si bien tú dices, pero es que la sociedad, sí, pero todavía hay un riesgo, todavía hay crímenes de odio, todavía hay homofobia, todavía hay violencia de género, o sea, hay un montón de cosas que en el papel se supone que ya las resolvimos, en lo teórico, hay mucha discusión sobre estos temas, pero en la práctica sigue habiendo miedo, y el miedo es algo que nos paraliza, que nos congela, que nos lleva a actuar de maneras muy primitivas, ¿ya? Estos secretos familiares son, por ejemplo, un hijo nacido fuera del matrimonio. Me dice, qué terrible. Sí, pero es que, claro, el problema es que el clan tiene una estructura y un hijo fuera del matrimonio da origen a otra rama que estamos desconociendo. Y ese hijo, el día de mañana, va a ser un excluido. Y ese excluido va a pesarle a algún descendiente que va a querer honrar su historia y va a repetir quizás todas las dificultades, este problema de legalidad frente al mundo, el abandono, el resentimiento que genera el abandono. O sea, estamos generando un nudo que va a tener repercusiones en 3, 4 generaciones después. Entonces, estos secretos con los que venimos cargando, no los sabemos a veces conscientemente cuando estamos en un trabajo de sanación o de terapia, muchas veces nos vamos enterando de cosas. Yo hablo mucho de estos temas porque mi historia personal está muy llena de secretos y el hecho de haber tirado ese hilo trajo muchas cosas a mí y a mi vida y liberación, pero también mucho dolor. Nos damos cuenta que, por ejemplo, se han escondido abusos, donde las víctimas finalmente son invisibilizadas y los abusadores quedan como limpios de polvo y paja.
Se esconde incestos, que eso es muy habitual en generaciones anteriores, hijos no nacidos, por ejemplo, abortos, pérdidas, muertes, suicidios, muertes trágicas, que es como mal visto tener que dar explicaciones, ¿no? Porque la hermana se suicidó, no sé qué, entonces murió de una larga enfermedad nomás, como que le ponemos ahí como una apariencia de corrección. Se esconden muchos, decíamos, temas de sexualidad, temas religiosos, que si una persona elige un credo distinto, también la familia lo puede ver como que nos está poniendo en riesgo porque nosotros somos cristianos y él es judío, no sé. Temas relacionados con la ideología, por ejemplo, imagínate, tú tuviste un tío anarquista y lo fueron a buscar a la casa y detuvieron a la hermana, no sé, como esas heridas en el clan, en vez de decir hay abuso de poder, la sociedad tiene estas desequilibrios donde hay abuso de poder, ponemos el problema en la persona. Es que tu tío, por ser anarquista, nos hizo blanco de la persecución del gobierno, qué sé yo, o tu tío, por ser comunista, nos hizo blanco. Y vemos esa ideología como el problema. No lo vemos como relaciones de poder que son profundamente desequilibradas y desequilibrantes. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar nuestros secretos familiares personales. Hay cosas que uno más o menos sabe, intuye, hay cosas que se muestran en el cuerpo. En sanación aparecen muchos de repente conflictos, bloqueos, que uno dice, a ver, vamos a tirar este hilo y aparecen ahí secretos, te contaron una historia. Y el cuerpo siempre termina mostrando la verdad porque el cuerpo tiene memoria de generaciones anteriores. Otra cosa que se muestra mucho, bueno, las constelaciones familiares, de repente aparecen ahí hijos muertos, cosas que no estaban a la vista y aparecen como fenomenológicamente. Muchas veces en una lectura de árbol genealógico, en una lectura sistémica también aparecen cosas que no estaban en el consciente, porque acuérdate que la mente consciente tiene que trabajar como con algo que puede manejar. Hay verdades que son muy dolorosas, que son muy como disruptivas, así como que generan un conflicto en el consciente y en los valores de una época. Entonces como que uno dice como... Ahora, después cuando a ti te cuentan esos secretos, uno dice, pero no era nada tan terrible. Claro, pero el que lo vivió, la familia, esa generación, lo encontró algo que había que esconder. Ahora, sí hay cosas que esconder. O sea, claramente, si en una generación el marido mata a la señora, la entierra en el patio y le dice a los hijos que se fue con el amante, eso se entiende que la motivación de él es esconder su crimen y como desdibujar la imagen de madre frente a los hijos y frente a los vecinos, ¿se entiende? En lugar de reconocer que es un celópata, que es una persona enferma, qué sé yo. Esos crímenes, quiero ser súper específica, todo lo que sucede en la generación de nuestros bisabuelos, ya que sería la cuarta generación hacia atrás, va a recaer en una cuarta generación, que en este caso somos nosotros, o nuestros hijos, por ejemplo, si pensamos en los bisabuelos de nuestros hijos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, ¿cierto? O sea, mis abuelos son los bisabuelos de mis hijos, y los abuelos de mi mamá son mis bisabuelos, ¿se entiende? O sea, vamos corriendo, porque la otra vez estaba viendo un video y alguien decía, pero ¿cómo sé lo que pasó con mis bisabuelos? O sea, es cosa de ver el presente. En esta generación, en esta cuarta generación, estos conflictos, hay autismo, hay problemas de lenguaje, hay problemas psiquiátricos, hay alguna enfermedad mental, hay algún tipo de patología cognitiva para que nos dificulte relacionarnos con el entorno. O sea, hay muchas formas de saber que hubo un secreto. Ahora, a mí me gusta mucho trabajar esto desde lo simbólico, pero la información aparece. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que, por ejemplo, cuando tú trabajas los bisabuelos, que son 8, o sea, pueden haber varias variantes ahí, vas a encontrar mucho incesto, vas a encontrar mucho abuso, vas a encontrar mucho suicidio, vas a encontrar mucho asesinato, pero eso repercute en la cuarta generación. Entonces, a veces, sobre todo en la adolescencia, que es cuando empieza el desarrollo sobre los 15 años del campo mental, aparecen, por ejemplo, patologías psiquiátricas. Si tú estás viviendo una situación así o viviste una situación así, es importante ir a mirar esa línea de los bisabuelos, porque los bisabuelos influyen mucho en nuestro campo mental. Entonces puede que eso que estés viviendo como patología quizás sea una memoria que se activó porque entraste en esta edad en que el campo mental empieza como a hacerse presente. Te dejo ese tip para quienes les guste trabajar desde la sanación ancestral. Tenemos muchas herramientas. Los secretos familiares no siempre van a traducirse en una enfermedad, en una patología mental o en un nudo. Literalmente es un nudo en el árbol genealógico que impide que la fuerza de vida, la sabiduría y el amor y la luz llegue a las futuras generaciones, entonces les llega una cosa como oscura, como densa. Estos secretos familiares tienen que ver con algo que hay que sanar. O sea, como les decía yo, el problema nunca es la ideología, el problema nunca es la sexualidad, el problema son las relaciones de poder. El problema es que una persona sea perseguida por su ideología, el problema es que una persona sea perseguida o señalada por su sexualidad, o sea objeto de violencia por eso. Esos secretos
mientras más se esconden, más fuerza toman, porque lo que no se reconoce conscientemente tiende a repetirse como un patrón inconsciente. Es lo que pasa con los abusos, que tú dices, pero ¿cómo puede ser que esto partió hace 4 generaciones y a mi abuelita le pasó, y a mi mamá le pasó, y a mí me pasó, y le está pasando a mis hijos? O sea, ¿por qué? Porque alguien no habló, por miedo, porque tiene que ver con el miedo. O sea, si tú hubieras dicho, oye, mi abuelo me hizo tal cosa, quizás que en lugar de señalar al abuelo, que era el proveedor, que era el patriarca, que era el hombre respetable, quizás a ti te iban a tratar de loca, te iban a excluir, te iban a internar, y entonces se invalida lo que dice la víctima. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Por miedo se calla. Pero ese secreto va a pasar a la siguiente generación y así sucesivamente. Entonces, también tenemos muchas patologías uterinas que tienen esta connotación del abuso que se vivió en secreto y que el cuerpo necesita representar, como endometriosis, como algunos problemas reproductivos, como alguna relación conflictuada con el placer, ¿cierto? Hay un tema ahí con la violencia también. El hecho, por ejemplo, de los hijos nacidos fuera del matrimonio es complejo porque abre esta variante de como primera y segunda categoría, ¿no? Como antes existía esta idea de los hijos ilegítimos, como que uno dice ya, pero es real en el sistema familiar el concepto de legalidad tiene mucho que ver con que tu padre te haya reconocido. No hablo solo de que te dio el apellido, firmó en el acta de nacimiento, sino el reconocimiento, ¿no? Ese es mi hijo, como en público. Y si tú eres el hijo del amante, quizás tu papá nunca va a decir, ese es mi hijo, o sea, y ella tampoco lo va a reclamar porque sabe que está en una posición de desmedro. Entonces, claro, esto genera como capas donde hay mucho dolor y mucho resentimiento y esa persona que no fue reconocida por su padre puede tener un problema el día de mañana para salir al mundo, porque tiene vergüenza, porque se siente un impostor, porque no siente que tiene el respaldo y el apoyo. Y eso no es solo en términos económicos, en términos de si me diste tu apellido o no. A veces el problema de la legalidad, tú puedes haber nacido en una familia súper establecida y quizás tu papá igual no te ve porque hay algo en ti que no le gusta o que le hace ruido. Entonces, tenemos muchas situaciones donde estos secretos van tomando forma y van generando conflictos que pasan de una generación en otra. Otro secreto muy habitual, que a mí me pasa mucho porque yo trabajo harto con sanación de útero, con memorias gestacionales, trabajo mucho sanación de la energía femenina, es en madres que no le dijeron a sus hijos o abuelas que no le dijeron a sus hijas que habían perdido un hijo, que habían abortado. No, es que yo antes de conocer a tu papá tuve una relación, pero no iba para ninguna parte, entonces me embaracé. Lo que si tú me dices eso, a mí no me hace ningún ruido. Pero como son secretos, porque en el fondo quizás esta siguiente pareja con el que finalmente me casé y tuvo hijos, quizás no tiene idea. Ya a mí me ha pasado de trabajar con mujeres que han abortado, que en esta necesidad de sanar hablan con su mamá y la mamá le dice, hija, a mí me pasó lo mismo. Entonces tú ahí empiezas a ver que esto que no se dijo sí tuvo un impacto, porque quizás si esta historia se hubiera abierto, la otra persona que viene de la generación distinta, que viene a continuación, hubiera tomado una decisión distinta. Quizás se entiende el dolor transgeneracional, la repetición de patrones, mandatos, secretos, y todo lo que está como oculto tiende a repetirse, porque no ha sido llevado a la conciencia. Ahora, estos temas son temas dolorosos. O sea, descubrir que alguien te mintió, que alguien mató, que alguien abusó, son temas súper dolorosos porque uno tiende como a poner a las personas en lugares, no sé, mi abuelo, mi abuela, pero resulta que tu abuelo le pegaba a tu abuela, que tu abuelo tenía un amante y tuvo 10 hijos por fuera. ¿Se entiende? O sea, y estoy hablando de cosas livianitas, de repente hay cosas más dolorosas que aparecen en terapia donde uno dice, ups, ¿atrae? Y me ha tocado mucho ver bisabuelos que han cometido crímenes horribles que no voy a describir acá y nacen niños con enfermedades que son muy difíciles de gestionar, donde te dicen va a vivir 6 años, va a vivir 10 años. ¿Por qué? Porque es tanta la carga ancestral que el cuerpo no logra sostener, entonces genera una patología que al corazón, que neurológica, que huesos, que esto, para poder sostener ese conflicto. Entonces son niños que vienen como a purgar el sistema familiar y eso hay que respetarlo porque el alma de esa persona lo eligió este sistema familiar, eligió el lugar para nacer y poder limpiar esta memoria, pero hay un trabajo que hacer ahí. Entonces, los hijos no nacidos, yo siempre trato de partir por lo más inmediato. Los hijos no nacidos hay que contabilizarlos. Ahora, tú no le vas a ir a decir a tu hijo de 5 años, hijo, mire, yo antes de usted aborté, no tiene idea. O tú le puedes decir, no, mi amor, antes de ti yo estuve embarazada de otra huevita, pero no pudo nacer. No le tienes por qué explicar, no es que lo aborté. En la práctica no hay mucha diferencia entre un aborto y una pérdida, porque en el inconsciente se vive, a veces con más culpa quizás, pero en el inconsciente se vive de la misma forma. Había un hijo,
y ya no está y no lo estamos nombrando. Importante darles un nombre cuando estás en un proceso de sanación, importante darles su lugar. Tú no puedes decir yo soy la hija mayor si antes de ti tu mamá abortó 3 veces, o sea, yo sería la cuarta, no sería la primera, porque si a mí me ponen en el lugar de la primera me van a obligar a jugar un juego que no es el mío, mi lugar era otro, y si yo no estoy en el lugar que me corresponde, tampoco estoy tomando mi fuerza y mi herencia, porque estoy en el lugar de un otro al que yo estoy como suplantando. De ahí viene muchas veces esta idea del síndrome del impostor también, o del síndrome del yaciente, que es estar tomando un poco la vida de un hermano muerto porque no le damos un lugar en la memoria presente. Los hijos no nacidos, decíamos, pérdidas, abortos, hijos muertos al nacer, que también a veces se invisibilizan porque son temas muy dolorosos. Muchas personas te dicen, mi mamá parió y mi hermana vivió un par de horas y murió, vivió un par de días y murió. Incluso me ha tocado ver casos donde los padres van y le ponen el mismo nombre al hijo que viene después. Entonces, es muy fuerte la repetición de nombres, la repetición de fechas, los lugares que ocupamos, si soy el mayor, si soy el segundo, todo eso es un contrato que hacemos como con este inconsciente. Los secretos son cosas que a veces nadie sabe. Ya, o sea, por ejemplo, si alguien mata a alguien, se fue a la tumba con ese secreto. Otras veces son cosas que tú le dijiste a tu mamá y tu mamá te dijo, no le digas a nadie porque no se va a enojar, no sé, ya. O no te creen, de plano no te creen, porque es mejor creer una mentira bien contada que una verdad dolorosa. Entonces, además hay mucho dolor, ¿ya? Otro tema del que poco se habla son los suicidios. A veces uno dice, oye, pero ¿qué pasó con esa abuela que no habla nadie? No se sabe. Y quizá la señora llegó a un nivel de angustia en que no pudo seguir sosteniendo la vida. Y puede sonar doloroso, ¿cierto? Pero hay que nombrarlo, porque tú puedes, por lealtad inconsciente, tomar esa angustia en ti y repetir lo mismo. Entonces, ojo ahí con lo que nos callamos, ¿ya? Vamos a partir trabajando siempre los secretos personales. O sea, si tú dices, ups, yo no dije, por ejemplo, yo grandes secretos no tengo, pero algo de lo que tuve que hablar en algún momento de mi vida fue que yo tengo una hija nacida, pero esa hija eran dos, venían dos en camino, y cuando yo estaba embarazada tuve una pérdida, o sea, yo dije, oh, perdí la guagua, yo no sabía que eran dos. Entonces yo dije, oh, puta, me acuerdo que fui al baño, me iba a bañar, veo la tina, estaba todo lleno de sangre, coágulos, cosas. Me puse muy nerviosa, llamé a mi mamá, llamé a mi pareja de esa época, me fui a urgencia, que por suerte yo vivía al frente de un centro de salud, entonces fue como que crucé la calle. Y cuando llego allá me dicen, tiene mucha fiebre. Yo tenía 41 de fiebre. Entonces, como que surgieron, me mandaron a un hospital o en una ambulancia, me hicieron unos exámenes y el doctor, y aquí hay que hacer una pausa, ¿no? Los doctores, los diostores, siempre esta prepotencia, ¿no? Como si fuéramos dioses superiores, cuando en realidad somos simples seres humanos que nos acogimos a un paradigma médico. Me dice, ay, estas mamás primerizas, yo tenía 21 años, tampoco era tan chica, pero tenía 21 años y estaba asustada, ya tenía como 4 o 5 meses de embarazo y había tenido un embarazo complejo, en lo emocional sobre todo y en lo familiar. Y me dice, pero mira, si tu guagua está acá, y me muestra el monitor, como la ecografía, no sé, y claro, yo vi una guagua, que es mi guagua que está nacida, que ya tiene 20 años, pero yo sabía también lo que había visto en el lugar, en mi casa, ¿no? En el baño, en mi casa. Entonces me generó como una disonancia. Y como que yo siento que en ese momento yo elegí creer que estaba todo bien. Como que no pregunté, no me sentí con la confianza, la persona me pareció muy tosca, justo estaba en un hospital público, entonces llegó como un grupo de estudiantes y fue como, miren, y yo ahí en la silla del ginecólogo, fue muy incómodo. Entonces me acuerdo que en esa ocasión me fue a buscar mi pareja, me fue a buscar mi mamá y llegó mi suegra en ese momento y nos conocimos entre todos, pero no se conocían como muy cercanamente y fue como hasta un evento, ¿no? Como nos sentamos a comer, no sé qué, me acuerdo que fue como bien emotivo, pero no volvimos a tocar el tema. Lo único que hicimos fue cambiarle el nombre, porque nosotros teníamos la intuición de que era una niña, tampoco teníamos la certeza, y le habíamos puesto Victoria. Era el nombre que habíamos elegido. Yo me acuerdo que los dos estudiábamos, estábamos en la universidad y en los cuadernos escribíamos nombres, practicábamos cómo quedaba el nombre con nuestros apellidos. Hicimos un escudo de familia, un dibujo muy bonito con su apellido y el mío y esta niña como al medio. Y pasaron los meses y ya no se llamaba Victoria, se llamaba Florencia. Y no volvió a ser Victoria. Y no volvimos a hablar de Victoria y dijimos Florencia, Florencia, Florencia. Y cuando llegó el momento de nacer Florencia, Florencia no quiso nacer. Era 40 semanas, 41 semanas y nada, me tuvieron que inducir el parto, fue un parto normal, pero inducido. Yo no tuve contracciones, o sea, como pulsión de muerte, ¿no? Este hijo que murió en mi útero y volvió el alma, porque el alma, cuando tú tienes una pérdida
sobre los 3 meses, el alma de ese ser no nacido vuelve a tu útero. Y puede estar ahí, yo he hecho sanaciones de útero 30 años después y el alma está ahí todavía. Entonces los hermanos que siguen compartiendo el útero, nacimientos posteriores, tienen esa pulsión de muerte y esa sensación de cómo voy a dejar solo a mi hermano que murió, que sufrió. Entonces mi hija no quería nacer y tuvo sufrimiento fetal y fue un parto bastante complicado y hubo mucho riesgo. Yo esto no lo cuento tan así, pero yo sé lo que pasó realmente. Y no toqué el tema mucho tiempo, como que era un tema doloroso, era un tema complejo, ¿no? Porque además que así, es como que te acordás, pero no, después uno vive, no sé, pues yo me acuerdo que me separé, tampoco tenía ganas de hablar del tema con nadie. Y cuando mi hija tenía como 11, 12 años, me tocó tener una consultante, fíjense que esto es muy interesante, ni siquiera era una paciente, porque yo me dedico a hacer terapia y me dedico a enseñar tarot, pero fue una consultante que me dijo, hola, te puedo hacer 3 preguntas, y súper piola, como que las 3 preguntas son lo más básicos que uno puede hacer en tarot, y yo le digo, ya, sí, mira, tengo un ratito, y me pregunta por su embarazo. Primero me había preguntado alguna vez si iba a tener problemas para embarazarse, y yo le digo, sí, se ven algunas dificultades, pero no para embarazarte, sino para sostener el embarazo. No sé, 2 años antes. Me pregunta cómo está de salud, aparece el embarazo, lo empezamos a conversar, yo le digo, hay una situación acá, porque vas a requerir como un equipo médico especializado, como que el tarot me decía, tiene que consultar a un especialista, no basta con el ginecólogo, con el obstetra, necesito un especialista. Me habla, no sé, a los 2 meses y me dice, sí, ¿sabes qué? Empecé a tener tal problema, me hicieron tal examen, me hicieron cuenta que eran 2 y que uno está creciendo más que el otro, entonces lo van a tener que intervenir, les hicieron una operación dentro del útero. Ya, o sea, como uno estaba comiendo mucho y el otro estaba quedando muy chiquitito, no se estaba desarrollando. Entonces hicieron ahí como algo muy técnico, que la medicina, el lado bonito de la medicina alópata es ese, que permite ese tipo de cosas. Y empezamos como a hablar mucho de este tema, como hablábamos, no sé, una vez al mes, que era como, oye, ¿cómo va el embarazo? No, mira, mejoró, no, pero está complicado, no, mira, se adelantó. Yo le dije, vas a tener tus hijos, no sé, en junio, y me dijo, no, pero imposible, porque están para agosto. Y yo le dije, cariño, yo estoy viendo acá, yo me especializo desde que soy muy chica, y mis lecturas de tarot siempre son muy precisas en relación a los embarazos y a la salud. Es algo que se me da muy fácil porque es el área en el que yo me muevo. Y me llama y me dice, sí, efectivamente voy a tener el parto antes, ¿cachai? Y ya teníamos como un vínculo así donde nos comunicábamos por WhatsApp y de repente fue como como algo se me está moviendo, porque me di cuenta que yo ese mismo tiempo, ella al final alcanzó a estar embarazada como 6 meses, 6, 7 meses, yo también había estado embarazada de 2 hijos. Entonces me resonaba tanto su tema porque me estaba espejeando algo y se lo agradezco mucho a esa persona que me compartió ese espacio porque al final era una consultante de tarot, no era una paciente, yo no la estaba apañando desde lo energético porque no fue para lo que me contrató y a mí me dio en el momento un poco de pudor decirle, oye, te comparto estas herramientas porque sentía que no tenía derecho a intrometerme más allá. Ahora, eso a mí me permitió todo un proceso. Me dolió mucho cuando los bebés nacieron. Finalmente uno falleció, alcanzó a vivir como 9 días. Fueron 9 días muy dolorosos, donde empaticé muchísimo con la mamá, con el dolor de la mamá, donde por fin sí le dije, si necesitas trabajar una sanación de útero, dime, porque lo más probable es que ese bebé, su alma esté desconcertada, porque un día está en este plano y el otro día no está. Y ella me decía, cuando uno de mis hijos está amamantando, siento que el otro también, y era una cosa muy dolorosa. Eso a mí me quebró. Yo me acuerdo que esto fue por ahí como en el 2019, si no mal recuerdo, y yo dije, ya, yo esto tengo que trabajarlo. Y me acuerdo que justo se dio una constelación y justo hablé con el papá de mi hija, él lo entendió perfecto, justo entendimos los dos por qué no había nacido esta hija que nos resonaba como la mayor, como la más grande, porque sí nació la otra, que era más chiquitita, que era más frágil, pero se pudo afirmar de la vida, y es porque el hijo mayor toma la fuerza del padre y la hija segunda toma la fuerza de la madre. Y en este caso, mi hija tomó la fuerza de mí, que estaba mucho más alineada con ese proceso, mientras que el papá no tenía la fuerza para sostener y no lo ha tenido a lo largo de los últimos 20 años, que ahí tú entiendes que las almas son súper sabias, porque no había una figura paterna que fuera a sostener, mientras que a mi hija la sostengo yo energéticamente y dentro del ordenamiento familiar. Esto es lo que plantea la metagenealogía. Hijo primero, padre, hijo segundo, madre, hijo tercero,
abuelo paterno, hijo cuarto, abuela materna. Se genera un ordenamiento y luego en el quinto hijo vuelve a empezar. A mí me ha tocado atender gente donde el primer hijo murió y el quinto hijo murió, porque no pudieron tomar la fuerza del padre, porque esta figura paterna hay un conflicto con el masculino, es un masculino irresponsable, inmaduro, porque no tiene la presencia en el mundo, por muchísimas razones. Ese es un tema para hablar en otra ocasión, ¿sí? Les estoy contando esta historia, ¿por qué? Porque cuando yo lo hablé con mi hija, yo le digo, hija, necesito que hablemos, estamos hablando de una chiquilla en ese momento, haber tenido la felicidad de haber tenido 13 años, ¿cierto? Me dice, no sé, yo sé. Oye, pero ¿cómo es esto? Bueno, entre que mi hija me ha escuchado toda la vida hablar de estos temas, ya por ahí hay una osmosis de conocimiento, pero también porque para ella era algo súper tangible, o sea, ella había vivido con esa certeza interna de haber compartido su origen con otro ser y de haber buscado esa unidad y durante mucho tiempo. Y fue súper emotivo, lo pudimos constelar, lo pudimos trabajar de muchas formas, le pudimos dar su lugar, está Victoria, está Florencia, son mis dos hijas, una nacida, una no nacida, pero son hijos igual, y ese tema se acaba. Y uno dice, ya, yo personalmente no tengo más secretos, pero por ejemplo, a mí me pasó cuando tenía como 25 años más o menos que empezaron a salir los secretos familiares. Justo coincidió que yo me puse a estudiar temas de metagenealogía y de árbol genealógico y es un clásico que uno empieza a indagar y empiezan a aparecer cosas. Y empezaron a aparecer las incoherencias, que siempre estuvieron ahí. Por ejemplo, mi mamá, y ahora que lo analizo, siempre me mintió, pero yo no quería ver, yo no quería mirar más allá. ¿Por qué? Porque era mi mamá, era sagrada, mi mamá había luchado por mí, mi mamá era la mejor y yo sentía que yo tenía que cuidarla y protegerla, que eso está mal, ¿no? Es un desorden en el sistema familiar, esa necesidad de proteger a tu madre y verla como pequeñita y tú como grande, eso es soberbia y no ayuda. Hay que honrarla como la mujer grande que es, pero que algo la llevó a mentir. Entonces, cuando hubo que confrontar esto, las primeras respuestas de mi mamá fueron, ay, Manuela, las cosas que pregunto. Y uno dice, es mi historia, es mi origen. Sí, pero eso pasó hace tanto tiempo, como si no tuviera nada que ver, como si le estuviera preguntando un dato de la historia. Entonces uno dice, ok, ya, sí, pasó hace mucho tiempo, sin embargo, para mí es presente, porque yo he pasado mucho tiempo de mi vida enojada con un padre y endiosando a una madre, lo que genera también un desequilibrio, ¿no? En la familia. Y de repente me doy cuenta que tengo esta sensación de como de que algo no me cuadra. Me acuerdo siempre que en esa época yo trabajaba con unos amigos, nos dedicábamos a hacer eventos, talleres, cosas que todos éramos tarotistas, y habíamos diseñado algunas lecturas con un enfoque un poco terapéutico, ¿no? Como para entrar en el inconsciente, no sé qué. Acuérdense que el tarot nunca lleva apellido, no es tarot terapéutico, es lectura con enfoque sistémico, lectura con enfoque evolutivo, lectura con enfoque terapéutico, porque es la lectura. El tarot tiene todo eso contenido. La propuesta del tarot siempre es evolutiva, siempre puede ser terapéutica, pero va a depender del tarotista, va a depender del consultante. Entonces, me acuerdo que en estas lecturas que inventábamos y después las poníamos a prueba, apareció esto. Entonces me acuerdo mi amigo Rodrigo, siempre me acuerdo que me dijo, Mano, ¿tú estás segura que tu papá te abandonó? Y yo así como que me hubieran tocado la fibra más sensible, y le digo, ¿sí? O sea, ¿cómo no? O sea, obvio que sí, o sea, si yo hubiera tenido un padre cuidándome, protegiéndome, lo sabría, porque además yo era mucho del arquetipo del padre, o sea, yo nunca me imaginé un padre irresponsable, borracho, maltratador, yo siempre me imaginaba el papá perfecto que me hacía falta y que me había faltado toda la vida, cuando en realidad probablemente mi papá no hubiera sido nada de eso. Tener padre no es garantía de cuidado y protección, al contrario, a veces puede ser un problema. Y entonces yo le digo, sí, me dice, pero mira, y como somos tarotistas y ambos vemos, ¿cierto? Yo miro y digo, sí, pues en realidad no hay doblez, no hay conocimiento, no hay mentira, hay como inconsciencia. Como que quizás, me dijo, quizás lo sospechó y no, como nadie le reclamó, prefirió no seguir indagando, pero me dice, él no es consciente de tu nacimiento, ni que tú hayas sido su hija. Fue ¡oh, qué dolor! Entonces yo llego a mi casa, yo me acuerdo que yo iba a trabajar en las tardes, mi mamá me ayudaba a cuidar a mi hija, siempre fue una gran red de apoyo, por ahí nos devolvimos muchas manos de nuestras carencias de la infancia, y no podía mirarla. Entonces ella, ya mamá, si estás bien, no, sí mamá, me voy a meter a la ducha, no sé, ya yo me voy, hija, que esté bien, la niña ya está acostada, como haciéndole el quite, y empezó, yo creo, la peor etapa de mi vida.
Yo no comía, no dormía, tomaba café, fumaba todo el día, no era capaz de enfrentar el tema, no sabía cómo tocar el tema, yo sentía que mi mamá se iba a ofender, sentía que le iba a doler, sentía que le estaba faltando el respeto, que cómo iba a dudar de su palabra. O sea, tuve esta conversación conmigo misma mucho tiempo, con mis amigos, con distintas personas, hasta que una amiga me contó. Y ustedes dirán, ¿cómo es que una amiga tenía esta información? Yo tenía una gran amiga, hasta el día de hoy, es un pedazo de mi corazón, que no frecuentábamos mucho. Y a ella le gustaba mucho estar en mi casa. Mi casa era un lugar, bueno, históricamente mis casas han sido un lugar muy agradable y siempre han estado pensadas en acoger a mi gente, porque yo siempre quise eso cuando era chica y no lo tuve. Entonces nos damos cuenta que mi amiga me ve mal y me dice, oye, vamos a tomar un café. Y yo le digo, puta, ya dale, porque yo no quería llegar a mi casa, no quería ver a mi mamá. Le había preguntado y mi mamá se había hecho la loca, se había puesto a llorar, entonces ya como que no me daba pena tocar el tema de nuevo. Y mi madre, en cierta ocasión, yo me acuerdo muy bien, mi amiga me fue a buscar el trabajo, yo vivía a 5 cuadras de mi casa, entonces pues, trabajaba en el centro, vamos caminando, no sé, íbamos fumando un cigarro, ella va hablándome de algo, subimos y el conserje de mi edificio me dice, ay, le tengo que entregar su recibo de los gastos comunes. Yo le digo, ah, mire, yo tengo que ir a botar basura, entonces subo, bajo y lo paso a buscar. Ya, ningún problema. Yo subo y estaba mi mamá en mi casa. Yo vivía en un departamento muy lindo en el centro y me dice, ay, ¿ustedes en qué andan? Y yo le digo, no, que estaba medio lenta la pega. Yo trabajaba en la calle, yo era tarotista en el centro de Santiago y nos vinimos. Y mi mamá al tiro así como el reproche de, ay, pero no deberías estar trabajando, deberías haberte quedado, no sé, hasta las 10 de la noche. Y yo así como, no, mamá, tengo frío, estoy cansada, como muy invalidando mi sentir. Y mira, mi amiga le dice, ¿y tú qué hacías acá? Así súper patuada, porque la casa era mía, mi mamá no vivía conmigo, o sea, me ayudaba, pero no vivía conmigo, ni pagaba mis gastos, ni nada. Entonces mi amiga le dice, no, pasé a buscar la mano, no sé, nos vamos a comer algo ahora. Y me dice, y no deberías estar en tu casa cuidando a tu hija, así, súper violenta. Mi mamá, muy celosa de mis amistades. ¿Por qué? Porque los amigos te espejean tu merecimiento. En ese momento de mi vida, mi mamá no estaba ni ahí con tratarme bien. A ella le gustaba que yo fuera una hija culposa, dependiente, con muchos miedos frente a la vida, que le creyera todos los cuentos y las mentiras que me había dicho. Tener amigos, sobre todo que la mayoría de mis amigos son personas con un nivel educacional muy alto, que a mí me llama mucho la atención la cultura, lo estético, qué sé yo, son personas que me iban a abrir los ojos y mi mamá sentía que yo, si me rodeaba de esas personas, como que la despreciaba a ella, lo que nunca ha sido así, porque mi mamá es mi mamá, mis amigos son mis amigos, o sea, son cosas completamente distintas. Ahora, siempre ha tratado muy mal a mis amigos, históricamente. Le genera rechazo, hay un complejo, hay una neurosis de pobreza, como de clase, muy fuerte para ella, como sentirse menos, sentir que la miran en menos. Entonces, como que yo evito separar, ahora, yo vivo sola hace más de 20 años, entonces también como que reclame, si está de visita me parece como un poco de más. Y además yo nunca me pronuncio sobre sus amistades, que tienen harto que decir. Ahora, mi amiga me dice, yo te cuento la verdad. ¿Por qué? Porque ese día que yo llegué a mi casa con mi amiga, con frío, a tomar un cafecito, y mi mamá fue muy pesada con ella, y mi amiga le dijo, no, mi hija está con su papá, yo toca por visita. Yo bajo con la basura y a buscar el recibo de los gastos comunes, y mi mamá le dice, ay, ustedes, así como que vomitó. Porque le dice, ustedes, tanto que el papá, si la Manuela también raya la papa con que el papá de la Florencia, había un papá y este papá estábamos tratando de hacer un acuerdo económico y de visita. Si yo le digo que los hombres son un cacho, que no sirven para nada, ese es un mandato de mi familia. Mi linaje femenino tiene esta creencia de que los hombres no sirven para nada, que son un cacho, que hay que sacarlos, hay que usarlos y sacarlos. Como que hay que engendrar y si no querés tener hijos, mejor. Y me dice, yo al papá de la Manuela ni le dije qué iban a hacer. Agarró sus cosas y se fue. Entonces cuando yo subo a mi casa, mi amiga me dice, oye, yo le dije, ¿te pasó algo? Me dice, no, no, me tengo que ir. Y yo decía, pero mi mamá te dijo alguna pesadez. Me dijo, no, no, es que estoy como que en realidad se me hizo tarde, no sé qué. Yo nunca supe lo que había pasado. Fue así como, oh, qué pesa mi mamá, pucha, qué lata amiga, lo siento, después me disculpé. Y no volvimos a hablar del tema hasta que ella me vio tan mal, porque yo llegó en un momento que empecé a buscar en el registro civil, llegué a buscar así como casi un investigador privado, y de repente caí en cuenta que todo lo que yo sabía era mentira. O sea, que yo podía estar buscando un nombre y ese nombre podía también ser mentira. Yo podía estar buscando una fecha, un lugar y también podía ser mentira. O sea, me empecé a volver loca a decir, toda mi vida es una mentira.
Y esta mujer a la que yo amo mucho, porque yo no he dejado de amar a mi mamá, pero este lugar supremo en el que yo la tenía, tampoco existe, porque me contó una historia y me vendió una imagen. Y algo no está bien ahí, algo está escondiendo. Y mi amiga me cuenta, me invita a tomar un café y me dice, Manuela, en esa ocasión, ¿tú te acuerdas? Y le digo, sí, me acuerdo, me sentí muy avergonzada, disculpa si mi mamá te trató mal. Yo me fui porque tu mamá me dijo eso. Y yo así, oh. Entonces yo con esa información voy de nuevo donde mi mamá y le digo, mamá, yo creo que tú me digas la verdad. Eh, y claro, tratando de no involucrar a mi amiga, ¿no? Porque mi amiga me dijo que tú habías ido. No, y mi mamá no lo niega. Y mi mamá me dice, ay, tu papá, siempre muy desde la violencia, mi mamá es muy violenta, entonces como, tu papá, ¿qué tanto tu papá, si le ha hecho todo por ti soy yo? Y yo le digo, quiero saber si tú le dijiste o no que yo iba a nacer. Porque para que haya abandono significa que tú le dijiste y él dijo, no me importa, tú me contaste tal y tal historia. La historia de mi mamá era que mi papá la quería obligar a abortar. Toda una historia que ni siquiera era su historia, era la historia como de otra persona o de una mujer X. Y me tuvo que decir la verdad, no me la dijo así como expresa. Todo lo que yo tuve que reconstruir a partir de ese momento fueron a través de terapia, de constelaciones, del trabajo con el árbol genealógico, de sanación, pero logré que me dijera la verdad. O sea, sí, no, sí, es verdad, no sé qué, pero es que tu papá era un mujeriego, no sé qué, como que entendí que su malestar iba por ahí, seguramente mi mamá lo vio con otra persona, como que no la justifico, tampoco la juzgo, como que, en fin. Y uno dice, ya, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cuál es el punto ahora? Pues, ¿cachai? O sea, ¿cómo revisamos, ¿cierto? Este tema, como de aquí en adelante. En mi caso fue muy doloroso porque mi mamá es la única persona de mi familia. Yo no tengo más familia, o sea, tengo tíos, tengo abuelos, tengo primos, pero no tengo relación. Mi mamá es la excluida de su familia, porque también hay un secreto en su origen. Ojo. Y su presencia siempre fue muy amenazante para su familia porque la veían como que algo que desentonaba y que tarde o temprano, si uno empezaba a buscar, pues mis tías, por ejemplo, eran muy violentas con mi mamá, la discriminaban, la trataban mal, y en ese sentido empatizo 100% con mi mamá, independiente de sus mentiras, sigue siendo mi mamá y sigue siendo una mujer. Ahora, este secreto a mí me golpeó, pero me devolvió algo, fue así como, o sea, no es que mi papá me haya abandonado, es que mi papá ni siquiera sabe que existe. Y la herida del abandono se cambió por la herida del reconocimiento, ¿no? Mírame, estoy acá, existo. Y fue como, wow, ninguna de mis búsquedas dio fruto durante mucho tiempo. Después en otro video les voy a contar la historia completa, pero las búsquedas que yo hice, ninguna dio fruto. La vida se tuvo que dar una vuelta muy larga para traerme la información que yo necesitaba y la agradezco mucho. Ahora, agradezco más el trabajo de reparación que he hecho yo a través de mis herramientas eh, y cómo cambió, ¿no? Este paradigma de la rabia, del resentimiento al como no sé qué sentir. No sé qué sentir. Me acuerdo yo haber estado en terapia alguna vez, chica, como 20 años, y mi terapeuta me decía, Manuela, el papá que tú anhelas no existe. Tú estás pensando en un papá que te lleve de la mano al colegio, que te dé consejos, que sea una persona noble, ética. Tú no sabes quién es tu papá. Lo más probable es que tu papá sea una persona así, 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 un caballero, medio bueno para el copete, medio mujeriego, medio pasado para la punta. Tú estás echando de menos una ficción. Tu dolor viene de comparar la ausencia de una ficción. Entonces yo te pido, me acuerdo que me dio ese trabajo, que revises quién sería tu papá real. No sería este arquetipo perfecto que tú te construyes. Y yo en esa ocasión no pude hacer el ejercicio, porque no tenía la fuerza, me dolía, no quería mirar ahí, no quería desclasificar esos archivos. Pero con todos estos movimientos, yo recuerdo haberlo retomado y haber dicho, en realidad sí, pues. Y empezó otro trabajo en darme cuenta, yo todo lo que iba como escarbando y descubriendo de mi padre, resonaba mucho conmigo y resonaba mucho con parejas que yo había elegido. Fíjense que el tema de la pareja, siempre la gente dice, es que eliges una pareja como tu padre. No es así, ¿ya? La pareja se elige en relación a la madre. ¿A qué me refiero? La falta de merecimiento, la falta de autoestima tiene que ver con la mamá. Entonces, elegimos personas que resuenen con nuestra herida emocional. Pero nuestro modelo de masculino sí tiene que ver con el papá. Entonces, a mí me gustaban mucho los hombres, por ejemplo, simpáticos, guapos, cancheros, con muchas habilidades sociales, con cero responsabilidad afectiva. Y yo también me identificaba mucho así. Yo tenía una energía muy masculina, muy conquistadora, muy seductora, muy de nos vemos, ¿qué tal?
Y cuando vi eso dije, uy, mi papá ha estado presente toda mi vida de una forma u otra, porque el inconsciente siempre sabe. Y al tirar la hebra de mi papá, empezaron a salir otros secretos. El origen de mi papá era un secreto, el origen de mi mamá es un secreto, y mi origen es un secreto. Y ahí viene el por qué estoy haciendo este video, porque los secretos están hechos para ser guardados. ¿Y qué pasa cuando una persona como yo, que soy súper expansiva y súper comunicativa, quiere salir al mundo? Mi primer impulso es sentir que le estoy faltando a alguien, que estoy pasando a llevar algún acuerdo, algún tratado familiar interno y que me estoy poniendo en peligro. Porque lo que yo recibí en el inconsciente, y esto es para trabajar en sanación de memorias intrauterinas, recuerden, proyecto de sentido, sanación de memoria intrauterina, es todo lo relacionado con nuestra gestación, nacimiento, hasta 2 años antes incluso de la fecundación, lo que estaba pasando con los papás. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando yo voy a salir al mundo, yo tiendo a replegarme. Incluso en periodos de mi vida en que yo estaba full trabajo, full conexiones, full redes, hay un momento que es como, no encajo, no es lo mío, me autosaboteo, no tiene que ver nada con mis capacidades son maravillosas, siempre impecables, yo me sé relacionar con la gente, pero yo me saboteo, porque siento que tengo que ser leal, no al propósito de mi alma, sino al mandato de mis padres. Como mi mamá dijo todo el embarazo que esto tenía que ser un secreto, que nadie podía saber, que si alguien sabía iban a reclamar derechos, que ella quería criarme sola, yo soy profundamente leal a mi mamá, lo que significa que estoy, y aquí vamos a hablar de símbolos, yo estoy dentro del ámbito de lo materno, que es el hogar, la familia, los afectos. Pero mi madre a mí no me permite ir al mundo, porque el mundo es el territorio del padre. Entonces, no, yo quiero ir al mundo, yo quiero realizarme, no quiero ser solo señora, dueña de casa, madre, hija, hermana, pareja, quiero ir al mundo, quiero poder desarrollar mis habilidades y lo he hecho, ojo, no es que no lo haya hecho, pero le he dado 80% maternidad, 10% subsistencia y el 10% ha sido como tratar de salir al mundo y vincularme y se me ha hecho difícil porque cargo con estos secretos. Entonces, estamos hablando de cómo los secretos nos dejan en un lugar, como aquí escondidita, ¿cierto? A mí, por ejemplo, cuando yo trabajo estos temas desde lo sistémico, el enfoque metageneológico del tarot, que nos da muchas herramientas, porque todo lo que tú no sabes, así como en la historia familiar, que no hay documentos, no hay fotos, no hay nada, que es mi caso, lo puedes reconstruir. El tarot tiene muchos arquetipos, elementos, símbolos, personajes que van ahí hilando fino. Todo eso, yo me he dado cuenta que eh, es una sumatoria. O sea, mi papá tiene un origen que desconoce, mi mamá tiene un origen que intuye, pero en el que no ha querido profundizar porque es muy doloroso. Lo he trabajado yo. Lo he trabajado yo en constelaciones, lo he trabajado yo en sanación, he puesto cada cosa en su lugar. Como el otro día me dijo una amiga en una lectura, me dijo, tú has hecho un gran servicio a tu árbol y ellos quieren que te liberes, que vivas tu vida. Aquí estamos, viviendo mi vida. Pero no estoy habituada. O sea, gran parte de mi vida ha sido culpa, ha sido repetición, ha sido investigar, sanar, resolver, y ahora viene el tiempo de la realización. Entonces uno dice, ok, está esta historia familiar, que en el caso de mi historia, una historia bastante como de la Rosa de Guadalupe, que tuvo un hijo que no le dije que es hijo de este, que es hijo de él. La historia de mi mamá es un poco más dolorosa, pero también implica una historia de amor media complicada, y la historia de mi papá implica una cosa un poco más oscura, de la que no voy a hablar aquí y ahora, pero es un poquito más oscura y hay algo que se esconde por vergüenza, ¿ya? Sin embargo, al tirar esos hilos, encuentras más y más secretos, más y más secretos, más y más historias, que este apellido no cuadra con este, que esta historia no cuadra, que este dicen que este murió así, que en realidad qué raro que murió así, porque a mí me aparece esto otro. O sea, se muestra todo. Una de las cosas más geniales de las constelaciones, por ejemplo, es que la información emerge, aparece. Así como tú ingresas al campo, al inconsciente familiar, y todo esto aparece. Entonces, los secretos son muy importantes. He descubierto yo en mi práctica, que llevo hartos años trabajando en mí y trabajando con herramientas y sumando herramientas, cuando hay autismo o problemas de algún tipo de neurodivergencia, casi siempre son secretos por la línea materna, de todo lo que es como la interacción con el entorno, el abrirse, el comunicar es materno. Entonces, secretos por la línea materna, ahí están. En algunos casos, patologías psiquiátricas, hemos dicho, hay temas en los bisabuelos, hay que revisar, y tú puedes decir, es que yo solo sé mi historia, no entiendo la historia del papá, por ejemplo. El papá también tiene, el papá de tu hijo aporta 4 bisabuelos, ¿cierto? Yo aporto 4, el otro aporta 4. Para eso están las constelaciones. Ahora,
Con los niños, y esto se los voy a dejar por ahí, un artículo que yo siempre vuelvo a subir, que es mío y que me gusta mucho, que con los niños no se constela antes de los 12 años, ¿ya? Porque todo lo que ellos viven hasta los 12 años son parte del propósito de su alma. Pero sobre los 12 ya podemos trabajar y si bien no se puede constelar a los niños chicos, sí se puede constelar hacia atrás. Entonces tú puedes ir como limpiando, ordenando, desbloqueando para que esa carga le llegue con menos peso, ¿ya? Ahora, muchos de estos conflictos aparecen en la adolescencia, entonces estamos como bien. Cuando hay conflictos de salud que tienen un contexto transgeneracional, te voy a sugerir dos opciones. Contexto transgeneracional que tenga que ver con secretos. Te voy a sugerir sanación madre-hijo. Si tu hijo tiene entre 0 y 7 años, es la mejor opción porque lo trabajo a través de ti y de tu campo. Y tú tienes la potestad como madre de sacar todo lo que a tu hijo no le sume y cualquier desequilibrio masculino o femenino, como que a través de ti le llega todo ordenadito y limpiecito. Y la otra opción es sanación ancestral, que está enfocada en cómo el cuerpo recepciona estos patrones, memorias, mandatos, prohibiciones del sistema familiar y genera desequilibrios entre masculino y femenino, izquierdo, derecho, adelante, atrás, entre distintos órganos, entre distintas patologías que tienen una carga o un enfoque que se puede analizar desde lo sistémico. Son las dos opciones que te dejo en caso que quisieras abordar un problema de salud. Por ejemplo, muy común en preadolescentes los problemas de columna, que están mostrando un conflicto entre el padre y la madre. Tomo energía de uno, tomo energía del otro. Entonces, te voy tirando ahí como datos que te pueden hacer sentido, que te pueden servir. Pero lo importante acá es hablar de los secretos. Entonces, como para redondear, los secretos siempre van a buscar las formas de darse a conocer. Por ejemplo, el tío homosexual va a haber un ancestro que va a repetir lo mismo. Si bien en esta época podría vivir la homosexualidad plenamente, sin conflicto, lo va a vivir con culpa, lo va a vivir con vergüenza, lo puede transformar incluso en una persona abusiva, porque esa represión interna se traduce en una doble vida, en tener como ciertas parafilias, ¿cachai? Entonces hay mucho dolor. Hay mucho dolor que ha sido silenciado, muchas cosas donde yo siento que las víctimas no deberían sentir vergüenza, pero se les ha hecho sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque está la amenaza de la exclusión. El que pregunta, el que dice, el que mira más allá de lo evidente, de lo que yo te quiero mostrar como familia, fuera, expulsado, aunque esté haciendo algo bueno. Antiguamente así era. Yo asumí el rol de ser una persona que remueve todo, pero para eso lo he hecho a través de herramientas. O sea, yo me dedico a trabajar con mi sistema familiar, también con mis pacientes, a enseñar, porque si lo hubiera hecho así como a tientas, creo que me hubiera mandado muchas cagadas y eso trae un costo también, eso es desequilibrio. No es llegar y desempolvar así como, y que salgan cosas ahí, esporas, virus del siglo I. Hay que hacerlo con cuidado, ¿ya? Por ejemplo, no en vano, siempre decimos, una constelación no te recomiendo hacerla más de una vez al año. No hay que estar constelando todos los meses para terminar reventado y después cómo vaya a funcionar para la vida. O sea, se entiende que cada cosa tiene, yo les decía hace un rato, donde aparecen muchos secretos es en la sanación de útero. Yo, la cantidad de gente que viene a decirme, no, mira, yo me quiero hacer una sanación porque me duele cuando menstruo, no, porque tengo problemas hormonales, y empieza a salir memorias de abuso, memorias de violencia, memorias de aborto, memorias de represión, de negación, memorias de donde la persona tuvo que reprimir todo lo suyo para aparentar algo que no era. O sea, eso está codificado en el cuerpo. No es al azar, o sea, los problemas de salud son en realidad un reflejo de algo más, de un conflicto más, como un nudo más profundo. Hay muchísimo que trabajar, pero casi siempre dividimos esto en temas padre y madre. ¿A qué nos referimos? Decíamos que todas estas personas que han quedado negadas y olvidadas, por ejemplo, la falta de reconocimiento paterno nos va a traer problemas para ir al mundo. Pero la falta de cuidado materno, por ejemplo, o una madre que no quiso reconocer el abuso de un hijo, una madre que no reconoce a un hijo como parte de su descendencia, trae otro tipo de conflictos, que son conflictos de desvalorización, que tú sientes que no mereces la vida, sientes que eres autodestructivo, te puedes incluso autoflagelar, tener ideación suicida. O sea, se entiende que son heridas que van por lo emocional y que puede llegar a ser físico también, como en el daño corporal que eso implica. Y hay otras heridas que son respecto del desarrollo
profesional, del desarrollo público, ¿cierto? Como en el mundo, en la sociedad, del desarrollo de una carrera, del éxito, del reconocimiento. A veces tenemos las dos heridas. A veces tenemos heridas de desvalorización, porque alguien no te vio, no te escuchó, no te acogió y tapó eso. Y otras veces tenemos la herida del no reconocimiento paterno. Entonces, eso dificulta mucho el desarrollo de una persona porque está ahí como súper, con mucho peso, con mucha carga. Te invito a revisar estos secretos familiares. Yo tengo una lectura sistémica específica para esto, o sea, para no tener que irnos por las ramas, porque el árbol es muy grande y hay muchas capas en el inconsciente familiar. Tengo una lectura sistémica específica para trabajar punto a punto, por el lado materno, por el lado paterno, por aquí, por allá, en secretos que pueden ser secretos incluso como cosas no reconocidas de uno mismo, como mi sombra. Y nos muestra por dónde empezar a trabajar, qué efecto tienen esos secretos en nuestra vida, qué efecto tiene como desanudar eso, ¿cierto? Y nos da una pauta por dónde seguir después el trabajo a nivel terapéutico, a nivel transgeneracional y a nivel físico. Te dejo esta información, si te resuena, si te hace sentido, déjame un comentario, déjame un me gusta, comparte este video, lo que a ti te resuene.